Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de uso de herramientas para recopilación y procesamiento de datos. En las diferentes aplicaciones y plataformas que hemos ido viendo, existen herramientas que nos permiten a nosotros recopilar datos y luego procesarlos. Y obviamente cuando ya están procesados los datos, se convierten en información. Y la información obviamente nos va a permitir a nosotros tomar una decisión. Entonces, en la investigación, la forma de buscar respuestas es justamente eh, cuando se hace análisis de datos. ¿Sí? Otra forma también de utilizar estas herramientas es como medio de evaluación. Nosotros podemos evaluar usando las herramientas virtuales y obviamente obtener una respuesta al instante, que sería muy diferente, en este caso, en la rapidez de obtención de resultados con respecto a una evaluación tradicional, ¿no? Muy bien, entonces, para poder trabajar directamente sobre esta herramienta, vamos a tener que entrar, en este caso, a la plataforma de la Universidad Privada de San Juan Bautista. Luego entraremos al correo electrónico y nos saldrán todas las aplicaciones, ¿no? Entonces, de acá de estas aplicaciones, vamos a utilizar esta herramienta que se llama formularios, ¿sí? Vamos a entrar acá. Y en esta parte lo que va a proceder es a cargar justamente nuestra herramienta que nos va a permitir justamente recolectar los datos. Entonces, para poder recolectar los datos, nosotros tenemos que crear un instrumento, ¿sí? Un instrumento que se va a basar, en este caso, a través de preguntas, ¿sí? Que a su vez, una vez construidas, van a ser remitidas o enviadas, ¿sí? Para, en este caso, su solución. ¿Ya? Entonces hay dos formas. Uno, que son el formulario, solamente formulario, ¿sí? Y dos, formulario de encuesta, obviamente. Dos es formulario de cuestionario. En el formulario de encuesta simplemente vamos a recabar la información y en el formulario de cuestionario nosotros vamos a justamente a diseñar el formulario pero nos va a permitir en este caso darle un valor a la respuesta. Entonces nosotros podemos acá en este tipo de cuestionario podemos usarlo para medir, ¿sí? Medir el entendimiento sobre algún tema. Es como, acá podemos crear un examen, una evaluación, ¿no? Y obviamente a eso tiende justamente el uso de estas herramientas, a que sea mucho más práctico la evaluación y obviamente la obtención de los resultados también sea mucho más rápida. O sea, las notas, en entrega de notas o calificaciones al alumno sea mucho al instante, se podría decir, ¿no? Entonces, nosotros podemos utilizar dispositivos como esto para entrar y obviamente responder. Entonces, vamos a proceder mejor a crear, en este caso, un cuestionario de evaluación. Sí que podemos usarlo nosotros en nuestras actividades académicas como docentes. ¿Sí? Nos vamos acá donde dice nuevo cuestionario, ¿sí? Y acá vamos a crear justamente el entorno de este nuevo cuestionario. Es más, ustedes después de cada video, ustedes van a ser justamente evaluados a través de un pretest o un cuestionario de preguntas, con las cuales simplemente ustedes van a, como verán acá, van a ustedes ingresar sus datos, la forma como se van a identificar, su DNI y las preguntas, que solamente ustedes van a marcar la opción correcta en función a las preguntas que se les desarrollan, ¿sí? O se les va a hacer, ¿ya? Entonces, es algo así. Entonces, nosotros obviamente vamos a tener las respuestas por cada participante de forma instantánea, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Obviamente en esta plataforma. Entonces, les vamos a enseñar cómo ustedes pueden trabajar de esa forma. Si ustedes observarán la estructura o la presentación, ahorita estamos en modo básico, o sea, no hemos
creado, no hemos dado formato a nada todavía. Entonces, lo que vamos a aprender hoy día es justamente a eso, darle formato y a empezar a desarrollar en sí ese cuestionario, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces con la configuración. Acá donde, como verán, se parten dos temas, que son preguntas y respuestas. ¿Sí? Vamos a ver acá, por ejemplo, primero en tema, nos vamos a temas, ¿sí? Y vamos a escoger un tema. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer este tema de acá. Como verán, el fondo de nuestro cuestionario va cambiando en función al tema que estamos ingresando, ¿no? Entonces, también nosotros podemos personalizar en función al tema que vayamos a tocar. Hay temas personalizados que obviamente no va a ir con este fondo. Entonces, nosotros podemos entrar acá y obviamente obtener desde nuestro OneDrive o cargar desde un dispositivo USB o desde nuestra propia máquina, ¿no? En este caso, las TIC voy a poner y voy a buscar, ¿no? Entonces acá me va a mostrar, por ejemplo, un grupo de imágenes relacionado al tema que estamos tocando. Lo voy a colgar, en este caso, ya le doy doble clic y se va a agregar, ¿no? Entonces ya está cargado el fondo. Ya, muy bien. Entonces me voy atrás y obviamente vamos a ingresar el tema, ¿no? Acá en el título, es el título del formulario o del cuestionario en este caso, ¿no? Que vamos a crear, vamos a ingresar, ¿no? Por ejemplo, si fuera un examen de unidad, sería primer parcial. A ver. Parcial, sí, primer parcial. Parcial de conocimiento. Ya, ya. Muy bien. Entonces, describa acá alguna breve, entonces es examen de unidad. ¿Ya? Nada más. Ya una breve descripción de qué voy a evaluar, etcétera, ¿no? Entonces, a esto de acá yo puedo agregar una imagen para que se pueda tener, en este caso voy a poner un PSJB, buscamos y voy a ingresar, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí está. Ya estamos definiendo el título, ¿sí? Título. Entonces, vamos a ver una vista previa de cómo va quedando, ¿no? Entonces, vista previa, o sea, nos vamos acá, donde dice vista previa. Y como verán, esta es una muestra de cómo va quedando nuestro formulario. Y acá dice, tenemos nuestro logo, podemos acompañar de un logo, de una imagen y obviamente primer examen parcial de conocimiento de genética. ¿Ya? Entonces, esa es la muestra, ¿no? Entonces podemos enviar, fíjense, nos muestra las unidades donde estamos trabajando, cómo podemos trabajar. Muy bien, regresamos atrás, continuamos. Vamos a agregar nuestra primera pregunta. Como es un examen, entonces vamos a agregar la pregunta acá. Cuando le damos a agregar, nos va a presentar 4 opciones, ¿sí? 4 opciones y en este caso, que van a representar las formas como nosotros queremos que nos respondan. Primero, puede ser preguntas opcionales. Las opcionales van a ser A, B, C, D, E y marcarán o indicarán la respuesta correcta. Probemos una. En este caso, para identificar todavía la evaluación, vamos a ingresar un texto, ¿ya? Vamos a ingresar esta parte de acá. Y acá, como no es una pregunta, simplemente yo necesito saber una respuesta de quién va a ser la evaluación. Entonces acá puedo ingresar el nombre, apellidos y nombres, mejor, ¿ya?
apellidos y nombres. ¿Ya? Escriba su respuesta. Entonces, apellidos y nombres, en este caso, va a ser como primera pregunta, ¿no? Hemos seleccionado texto y vamos a agregar, en este caso, la respuesta que pueda hacer acá, ¿sí? Va a ser obligatoria, ¿sí? Muy bien. Obviamente, como es, en este caso, ingresar datos nada más, no vamos a evaluarlo en puntaje, simplemente vamos a dejarlo en blanco, ¿sí? Vamos a vista previa y quedaría así. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá el alumno ingresará, pues, ¿no? Sus datos cuando empiece a llenar el formulario. Ya, entonces regresamos y continuamos, ¿no? Entonces, nos vamos nuevamente a agregar otra respuesta. En este caso, una respuesta, la respuesta puede ser larga, ¿sí? Ya, la larga generalmente va a ser más de una línea, como ya. Entonces, como es nombre nada más, lo vamos a dejar como corto. Ya, muy bien. Entonces, no los sin puntos. Agregar otra pregunta. En este caso, por ejemplo, el tipo de pregunta o tipo, podemos ingresar también otro texto para ingresar datos. O sea, nosotros tenemos que definir las preguntas que queramos. Por ejemplo, acá vamos a agregar una pregunta, ¿ya? Entonces, la pregunta 2. En este caso, voy a poner los signos de interrogación. ¿Qué es un sistema de información? ¿Sí? ¿Qué es un sistema de información? Entonces acá repondré las opciones, ¿no? Software. Agregar opciones, 3. Ya en este caso puedo poner, en este caso, otras respuestas. Ya. Podemos agregar. Vamos a borrar esto de acá. Entonces, opciones. Programas. Podemos seguir agregando. Entonces tenemos A, B, C, D y A, E. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Otra respuesta, NA. Vamos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá nosotros podemos indicar que la respuesta correcta, cuando estamos creando esto de acá, va a ser esta, supongamos, ¿ya? Entonces, la respuesta correcta. Entonces, ya le estamos indicando a nuestro formulario que cuando el alumno o la persona que va a ser evaluada, sí, automáticamente marque una opción, ya automáticamente va a ser evaluada. Puntaje, 2 puntos. Obligatorio. ¿Sí? Entonces, nos vamos a la siguiente pregunta. Lo mismo acá. Otra pregunta, ¿no? ¿Es Internet? ¿Sí? ¿Qué es Internet?
Muy bien. Entonces, pregunta es la red de se comparte aplicaciones coma, recursos, coma, archivos, ¿sí? Punto. Es un programa, agregamos más, es, en este caso, computadora, seguimos agregando, ya, es una computadora, un programa, es una red pequeña de ordenadores NA. ¿Ya? Entonces, de esta manera nosotros vamos justamente ingresando o agregando las opciones, ¿no? Entonces, marcaré acá. Obviamente nosotros también acá podemos mandar unos, y así podemos acompañar algo, ¿no? O algún mensaje con respecto a esta respuesta, si así lo crea conveniente el que va a evaluar. Entonces, esta es la respuesta correcta. Y así vamos creando todas las preguntas necesarias. Se supone que para que sea mucho más práctico, nosotros ya lo tenemos en un documento aparte, elaborado con nuestras preguntitas. Lo único que tendríamos que hacer simplemente es volcarlo acá a la aplicación y tenerlo, ¿no? Vamos a ver cómo va quedando. Respuestas, o mejor dicho, vista previa. Y así va quedando nuestro formulario, ¿no? Con las preguntas. ¿Sí? Entonces, la persona que va a ser evaluada tendrá que ingresar sus datos y obviamente si marca la respuesta correcta tendrá que automáticamente el sistema internamente va a evaluarlo, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, nosotros vamos a proceder una vez que ya está constituido el formulario, ¿sí? Vamos a compartir, ya no vamos a agregar. Supongamos que hemos hecho todas nuestras preguntas, vamos a compartir, ¿sí? Compartir, en este caso, en esta parte en la superior se encuentra acá, ¿sí? Esta de respuestas siempre y cuando lo responda, ¿no es cierto? Entonces, compartir, ¿ya? Yo me voy a autocompartir, ¿sí? Este formulario a través de un correo electrónico, ¿sí? Entonces, en este caso, las formas de compartir, ojo, las formas de compartir, en este caso va a ser muchas, ¿ah? Esperen un ratito. Enviar y recopilar respuestas, dice, ¿no? ¿Cómo es? Este es el símbolo universal de crear un vínculo de este formulario, ¿no? O de siempre donde vean este símbolo es para crear un vínculo a una herramienta o una aplicación, ¿sí? Nosotros podemos compartir justamente este vínculo y colgarlo en otra herramienta y publicarlo para que así, obviamente, por ejemplo, supongamos si nosotros hacemos un formulario sobre algún tema en particular que nosotros necesitamos que encuesten diversas personas, ya, que tengan diversos perfiles, por ejemplo, la sociedad me refiero, entonces lo colgaríamos tal vez en una página web, en una plataforma, de alguna manera se les hacemos llegar, ¿verdad? O simplemente en nuestras redes sociales, nosotros podemos compartir la herramienta, o sea, el vínculo, y obviamente nuestros contactos procederían a responder dicha encuesta. Entonces nosotros estaríamos recabando todos esos datos y obviamente obteniendo respuestas, ¿no? Porque el procesamiento va a ser automático. Muy bien.
Entonces, vamos a compartir en este caso, solo las personas de mi organización pueden ver esta respuesta, dice, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos ver, definir también el perfil. Entonces, voy a compartir esto, ¿ya? A través del correo electrónico. Muy bien, así vamos a entrar acá. Entonces, vamos a entrar al correo. Estoy entrando al correo. Y lo que voy a hacer es justamente cargar mi correo para ya sea autocompartirme el cuestionario, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos enviar, ¿no? A tanto, ya sea a un participante, a muchos participantes. También nosotros podemos desarrollar de forma colaborativa, o sea, muchos participantes pueden desarrollar o opinar, trabajar sobre la creación de un formulario. En este caso voy a copiar mejor el vínculo, copiar, ¿sí? Ya, entonces vamos a hacer, en este caso, una simulación de respuesta, ¿no? Pegar, ahí está. Entonces, este vínculo puede ser enviado a través del correo, de un mensaje de texto, de un correo, mensaje electrónico a un grupo de personas, etc. ¿Ya? Entonces, Augusto, Aquino, ¿ya? Entonces, simplemente acá nosotros hemos indicado las respuestas. Yo erróneamente, vamos a ver, por ejemplo, yo voy a marcar esto, ¿ya? Y obviamente voy a marcar esto. Ya están las dos respuestas, ¿sí? Me he identificado y enviar. Entonces, ya, entonces el formulario me va a decir, gracias, la respuesta ha sido enviada. Eso es lo que les va a decir a todas las personas que van a responder la encuesta o el formulario o la evaluación. En este caso, nosotros, al desarrollar y usar esta herramienta, podemos justamente usarlo con nuestros alumnos para poder evaluarlos, ¿sí? Y obviamente las respuestas lo vamos a ver acá. Mira, acá están las preguntas que hemos desarrollado, hemos elaborado, y en las respuestas automáticamente ustedes van a tener, ¿sí? Las respuestas, ¿sí? Por ejemplo, si se dan cuenta acá, una respuesta, ya la puntuación está activo, ¿sí? Vamos a poder exportarlo a Excel, el formulario, ¿sí? Entonces acá vemos de quién se trata. Entonces, más detalle, una respuesta. Dice que una respuesta significa ya acertado, ¿no? Respuesta más reciente, Augusto. ¿Sí? ¿Qué es un sistema de información? Entonces, en este caso, la respuesta ya ha sido esta de acá, ¿sí? Pero yo he marcado esta de acá, ¿verdad? Entonces, vamos a evaluar la evaluación. Ya, en este caso, la respuesta, si se dan cuenta, ya, correcta ha sido esta de acá. Ahí está su check, que es Internet. Entonces, el 100% de usuarios que completaron el cuestionario una vez respondieron correctamente esta pregunta. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esta pregunta me da la respuesta que la respuesta ha sido erróneamente completada o respondida. Entonces, fíjense que nosotros podemos evaluar, ya lo tenemos evaluado sobre a nuestro alumno y obviamente para nosotros va a ser mucho más fácil calificar justamente nuestros exámenes, ¿no? Ya, entonces, en este caso, podemos eliminar y evaluar este formulario que hemos creado con otro grupo, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Para poder diferenciarlo. Entonces, fíjense que nosotros podemos reutilizar estas herramientas para ese fin, ¿no? Podemos abrir, vamos a abrirlo, exportar, a ver qué sale. Fíjense, hemos abierto un Excel y se nos ha bajado acá el archivo en Excel, ¿no? Entonces, fíjense qué tan práctico es recopilar información. Lo mismo si nosotros tenemos temas por investigar, podemos elaborar formularios, ¿sí?
encuestas, ¿ya? Y esas herramientas pueden, en este caso, permitirnos a nosotros, ¿ya? Cuantificar, ¿no? Entonces, cuando nosotros exportamos, por ejemplo, toda la relación de los alumnos, nos va a crear un Excel con detalle, ¿no? ¿Sí? Total de puntos que ha logrado que yo he logrado, se supone, ¿se acuerdan que yo una pregunta erróneamente marqué mal? ¿Sí? ¿Ya? Entonces acá, por los títulos por pregunta, ¿sí? Me lo va a indicar, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a poder exportarlo y si nosotros sabemos trabajar con la aplicación Excel, podemos justamente aplicar las configuraciones necesarias y filtrar o buscar estadísticas o hacer nuevos recálculos sobre esos datos, ¿no es cierto? Entonces podemos exportar la información que nosotros hemos recolectado en los formularios. Muy bien. Así como estas herramientas, también existen en otras plataformas, ¿sí? Para poder recolectar la información. Tal es el caso acá. Nosotros voy a habilitar mi Gmail, ¿sí? Voy a mover esto de acá. Muy bien, una nueva página. Mi Gmail. Entonces, es con el mismo criterio, ¿sí? De herramienta, como se ha mostrado, ya la herramienta, en este caso de formularios de su cuenta institucional, lo mismo en Gmail, también tenemos dicha herramienta, ¿sí? Que nosotros podemos utilizar con la misma finalidad. Acá yo tengo algunos ejercicios que ya desarrollé con los alumnos, ¿sí? Obviamente las diferencias entre ambas herramientas obviamente son la forma de cómo presentarlos o qué otras pequeñas opciones nos permite adicionar. Ya, eso ya es cuestión de cómo nosotros podemos utilizar las ventajas de cada herramienta, ¿sí? Entonces, vamos a ir, yo cargué mi cuenta de Google, entonces entro acá y lo que voy a buscar, generalmente esas herramientas se encuentran acá, dentro de su Google Drive, ¿ya? Es el lugar donde ustedes lo van a encontrar, ¿ya? Vamos a ver que cargue un ratito. Muy bien. Como verán, estoy entrando a mi Google Drive, pues van a ver todas las carpetas con las que he trabajado, pero todas las aplicaciones que se desarrollan en Google Drive siempre se van a grabar por defecto en este lugar. Por lo tanto, yo voy a encontrar mis carpetas, mis trabajos que yo desarrollé ya en estas plataformas. Entonces, yo con los alumnos he desarrollado también estas actividades y les he mandado a investigar sobre diversos temas y con las cuales ellos han desarrollado sus formularios, sus encuestas. Entonces, les sugiero a ustedes también que utilicen estas herramientas para recolectar datos, información y obviamente convertirlos en información, ¿no? Y obviamente les va a permitir a ustedes medir o simplemente les va a facilitar evaluarlos desde el punto de vista también, ¿no? Entonces, como verán, acá yo tengo formularios que ya han sido creados. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a cargar un formulario. ¿Ya? Cargo el formulario y va a cargar el formulario. Estos son formularios Google. ¿Ya? Entonces, acá están las preguntas, calidad de servicio de los operadores en Perú. ¿Ya? Entonces, hemos hecho unos ejercicios que nos han permitido a nosotros justamente recolectar datos, ¿no? Es el mismo criterio, como si se dan cuenta, es el entorno, es similar, no ha cambiado. Entonces acá están las preguntitas, ya cargó, ¿sí? Entonces las formas de crear las preguntas, los ejercicios son estos, ¿no? Nosotros podemos aplicar formato, ya les he dicho, en función al tema que vayamos a tratar. Entonces acá, como verán, yo puedo ver las respuestas que nosotros hemos hecho el ejemplo, ¿sí? Y nosotros podemos analizar dichas respuestas, ¿no? Automáticamente estas herramientas ya están predispuestas a calcular, ¿sí? La recolección de datos. Entonces, solamente quedaría, ¿qué cosa? Interpretarlos. Entonces, ¿cómo se trabaja en Google? Fácil, ¿ya? Esto lo puedo blanquear también para ver, calificar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a crear sencillamente un ejemplo rapidísimo.
Entonces, yo necesito crear un formulario. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En este caso, sobre el tema, yo escojo clic derecho, ¿ya? Y acá, de donde dice más, me aparece este menú contextual, opción más, y vamos donde dice formulario, que es lo mismo, ¿no? Y nos va a cargar un nuevo formulario con la cual obviamente vamos a hacer, si se dan cuenta, si se acuerdan, al inicio del video, el entorno de los formularios en este caso del OneDrive o de la aplicación formularios de mi cuenta institucional, es similar el contorno, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a configurar acá los fondos de título. No se olviden, debe ser en función a lo que vayamos a tratar el contenido, ¿no? Entonces fíjense, acá yo controlo en esta paleta los colores. Y si no me gustan los colores sólidos, entonces yo puedo utilizar imágenes propias, ¿no? Entonces lo mismo era simplemente... acá cambia las opciones. Entonces, cada plataforma se va a diferenciar, va a facilitar de alguna manera. Entonces, el detalle es que ustedes escojan cuál le es más atractivo, más funcional, más práctico, ¿ya? Entonces, seleccionar y automáticamente el título va, en este caso. Si se dan cuenta, acá dice guardando, ¿ya? Entonces, eso significa que todo lo que estamos trabajando automáticamente se va autoguardando, ¿ya? Acá están las dos secciones, preguntas y respuestas. Formulario. Entonces, en este caso, podría ser, a ver qué tema. Lugares de Perú. ¿Ya? Entonces, acá vamos a corregir un ratito. Vamos a poner Perú. ¿Ya? Turísticos de Perú. Muy bien, ese sería el título. Entonces, tradiciones y costumbres de la cultura peruana. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta que es una breve descripción y empezamos acá a llenar lo que son las preguntitas, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros podemos igual ingresar preguntas sin título. A ver, primera pregunta, apellidos y nombres, ¿no? Lo mismo. Y nombres, ¿ya? Entonces, en esta partecita dice respuesta breve. Entonces, le damos clic. Nosotros vamos a encontrar, a diferencia de la otra presentación, justamente las formas de cómo nosotros podemos plantear una pregunta o una respuesta. ¿Sí? En este caso, como estoy pidiendo apellidos y nombres, ¿sí? Voy a pedir una respuesta breve, ¿ya? Breve. Listo. Vamos a completar, corregir, ya está ya. Muy bien. ¿Sí? Apellidos y nombres. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, vamos a ver una previsualización de esto de acá. Acá tenemos un ojito, vista previa, de cómo va quedando nuestro formulario. ¿Sí? Como verán, ahí está el formulario en presentación. Y acá ustedes están viendo la respuesta, ¿no? Apellidos y nombres, Aquino, ya, Jiménez. Entonces, nosotros podemos, en este caso, los encuestados o los que van a llenar la encuesta, van a tener que escribir, ¿no? Según en función a lo que se les está pidiendo. Y cuando terminen de responder, le darán enviar en el botón. Entonces, esa es la manera, si se dan cuenta, no se diferencia de la otra plataforma, pero sí nos va a permitir a nosotros recolectar datos, procesarlos, o sea, nos va a ayudar a procesar los datos. Y si necesita más procesamiento, ya depende de nuestras habilidades en el manejo de otras herramientas. Como verán, en la anterior plataforma nos permitió a nosotros exportar el Excel. Lo mismo ocurre acá también, nos va a permitir exportar la recolección de datos y obviamente seguir analizando esos datos para obtener nuevos datos, ¿no? Entonces, de esa manera. Entonces, vamos acá, cerramos esto de acá y continúo, ¿no? Entonces, quiero llenar otra pregunta, entonces simplemente esta pregunta, obviamente, de datos, lo voy a dar obligatoria. Listo. Si quiero ingresar a otra pregunta, acá pues supongamos que esto no necesita, simplemente es para ingresar los datos.
Vamos a utilizar esta paleta de acá y acá nos permite agregar preguntas. Le damos clic de acá. Entonces, y hacemos nuestra pregunta, ¿no? Cada una tiene ciertos detalles que hay que considerar y la costumbre nos va a permitir a nosotros que podamos, obviamente, darnos cuenta de esos detalles, ¿no? Y preguntamos, ¿no? ¿En qué lugar se encuentra el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿en qué ya? Entonces, acá vamos a corregir. Ajá. Muy bien. Entonces, nosotros acá, continente asiático. ¿Ya? Vamos a escoger, mira, el tipo de preguntas, asiático. ¿Ya? Supongamos. Si yo no quiero opciones, también puedo escoger, cambiar el tipo de pregunta acá. Entonces yo quiero como, en este caso, lista desplegable. Muy bien. Entonces voy a cambiar, asiático. Ya. Americano. Vamos a corregir acá. Ya. Ya. Vamos a poner otra pregunta, NA, etc. Entonces, vamos a darle una vista previa. Entonces, simplemente es un ejemplo de lo que estamos haciendo y fíjense acá. Entonces, acá ponemos nuestros apellidos, acá dicen qué continente se encuentra el Perú. Entonces, como hemos marcado la opción lista desplegable, el encuestado o el que va a responder la encuesta tendrá que hacer esto, ¿no? Y escoger dentro de las opciones la respuesta correcta, ¿ya? Entonces, y obviamente al final de responder todas las preguntas le dará enviar. Entonces, nosotros también podemos aplicar lo que es el proceso de cálculo para que obviamente definir el valor de cada pregunta, de cada respuesta, y podemos obtener justamente la evaluación o el porcentaje de nota o de puntuación que haya obtenido dicho alumno, ¿no? Entonces, ya cada uno de nosotros debe escoger la opción de qué herramienta puede escoger. ¿Son las únicas? No. Tenemos múltiples plataformas en la Internet que nos permiten hacer lo que estoy haciendo ahorita, ¿sí? Entonces, debemos considerar esta opción para justamente usar la tecnología a nuestro favor para poder trabajar eficientemente. Entonces, ya depende de cada uno de ustedes darse una vueltita y comenzar a cambiar su forma de evaluar para que sea mucho más dinámico, mucho más simple también para ustedes, para que puedan obtener las evaluaciones o las calificaciones de sus alumnos, ¿no? Muy bien, a este punto les invito a practicar, porque si no se atreven a manejarlo, a usar estas herramientas, obviamente no van a poder decir si funciona o no funciona. Muy bien, entonces conmigo será hasta el próximo video. Cualquier consulta, por favor a sanborja@gmail.com. Gracias, nos estamos viendo.